Hola, ¿cómo están mis amores? Los quiero mucho, un besito para todos. Bueno, esto se me presentó como una oportunidad para poder hablar, que la vi simplemente como haciendo videos para hablar lo que no puedo hablar con otras personas, para hablar lo que no puedo expresarme con las personas de mi alrededor, porque a veces están muy ocupadas para escuchar todo lo que tengo que decir, o a veces nosotras las mujeres siempre queremos estar hablando y hablando y hablando todo el tiempo. Entonces, yo creo que es una oportunidad para soltar todo eso que tengo dentro y la voy a aprovechar. Entonces, qué gusto me daría aprovecharla y que las cositas que me han servido a mí las pueda utilizar para brindarlas, comentárselas a ustedes y que quizás a ustedes también les pueda servir en su día a día o en su vida diaria. Entonces, yo creo que una de las cosas que quisiera hablar sería el estar presentes. El estar presentes para mí fue algo muy importante que me costó mucho aprender. Fue muy fuerte aprenderlo porque normalmente nosotros, el ser humano, siempre estamos viviendo o en el pasado o en el futuro, en nuestros pensamientos, pero es muy difícil para nosotros llegar a vivir el momento presente y darnos la oportunidad de aprovechar cada instante de la vida para crear. Entonces, normalmente lo que me pasaba a mí, les voy a contar mi historia, era que llegaba a trabajar, perdón, me levantaba pensando en las cosas que me habían pasado el día anterior o los problemas que tenía, o me levantaba pensando en qué iba a hacer en el transcurso del día, que si el desayuno, que si la comida, que si el trabajo, que si, o sea, siempre estaba o por delante o por detrás, nunca estaba en el momento presente y me costó mucho crear un nuevo hábito y dejar esa creencia atrás o dejar eso atrás para empezar a cada mañana levantarme y antes que ver mi teléfono, antes que tener un pensamiento negativo, antes que tener un pensamiento del futuro próximo como un desayuno que voy a comer, a todo lo que normalmente las personas pensamos y hacemos, fue dar gracias. Yo empecé dando gracias. Cada mañana que me levantaba, me costó. Daba gracias, pero hubo un momento donde lo hacía como por salir rápido de ahí. Decía gracias por esto, gracias por esto, gracias por esto. Y ya está, me paraba y volvía otra vez y ya ingresaban mis pensamientos del pasado, mis pensamientos del futuro. Pero después, a medida que lo fui haciendo y lo fui tomando como un hábito, esas gracias se convirtieron más sinceras. Ese agradecimiento que doy por las mañanas es un agradecimiento más sincero, no como por salir de eso rápido, sino que es un agradecimiento como que lo siento, como que doy gracias por la cama donde dormí, doy gracias por el techo que me cubrió, doy gracias por la sábana que me arropó, doy gracias porque estoy con mi familia, doy gracias porque hoy me levanté, doy gracias hasta por la mínima cosa, porque un día me di cuenta que las cosas que ahora tengo, eh, las cosas materiales y las cosas, ¿cómo lo digo? Emocionales, los sentimientos, la persona que soy, esas cosas ya las quise tener en un pasado y las tengo ahorita. Y cuando no las tenía, no las valoraba. Perdón, cuando no las tenía, las valoraba más. Y ahorita que las tengo todas, en ese momento me di cuenta que no las estaba valorando. Entonces yo creo que una de las maneras más bonitas para decirle al universo o a Dios que, que valoras eso que algún día pediste y que lo tienes, es dando gracias. Entonces, vivir el presente para todos es muy difícil. Para la mayoría de personas es muy difícil. Porque si tú te das cuenta, tú llegas a tu trabajo y estás pensando,
¿En qué momento, en cuánto faltará para la pausa? ¿Qué voy a comer en la pausa? Después de cuando sales a la pausa, estás pensando, ay, ahorita que entre a trabajar, ¿qué voy a hacer? Cuando entras a trabajar, estás pensando en el momento de salir. Cuando sales de trabajar, en el camino, ni te fijas lo que está pasando por el camino, sino que estás pensando en el momento que llegues a la casa, ¿qué vas a hacer? Cuando llegas a la casa y estás con tus seres queridos, estás pensando en el día de mañana. Y entonces mañana tengo que madrugar y mañana tengo que trabajar nuevamente y no estás disfrutando del momento presente, no estás disfrutando de las personas que tienes al lado, no estás disfrutando de lo que estás haciendo en tu trabajo, no estás disfrutando de la comida que te estás comiendo, porque cuando estás desayunando estás pensando en la comida, en el almuerzo, cuando estás comiendo o almorzando estás pensando en la cena. Entonces, yo creo que para mí me costó mucho y todavía hay lazos donde no estoy viviendo mi presente, sino que empiezo a vivir mi futuro o empiezo a vivir mi pasado. Pero me checo y de una cambio el chi. Y es como que uno de los ejercicios que me funciona mucho es hacer 3, 4 respiraciones profundas, las que sean necesarias para volver a mí en el momento presente, para sentir el agua que está cayendo mientras estoy lavando la loza, los platos, para sentir el viento que está recorriendo y está tocando mi cuerpo mientras vengo caminando del trabajo, para sentir la emoción que le da a mi gato cuando llego a la casa, para sentir a los seres queridos que tengo cerca cuando están al lado mío o me quieren contar algo con esa emoción que tienen y no llegar yo con ese sufrimiento de que mañana es un nuevo día, tengo que cocinar, tengo que hacer esto. No, ahorita les presto más atención y les presto atención sincera, atención de una manera diferente, porque anteriormente me daba cuenta que prestaba atención como para no ser grosera, como para... Pero no quería escuchar, no quería esto, estaba cansada, estaba pensando en mañana, estaba pensando en el problema que me pasó, estaba pensando en tantas cosas. Entonces, yo creo que estar presentes es la mejor manera de decirnos a nosotros mismos que nos queremos o de amarnos nosotros mismos. Porque si te fijas, nuestros pensamientos generan nuestras emociones y nuestros sentimientos. Si tú siempre estás pensando en negativo por un problema que pasó hace 1000 años, hace 3 años, hace 4 años, hace una semana, hace un mes, si estás pensando en ese problema, nuestros pensamientos hacen que genere la misma sensación, que nuestro cuerpo genere las mismas sensaciones que cuando estábamos viviendo ese problema. Y eso nos genera un estrés, una ansiedad, depresión. Entonces nosotros mismos nos estamos enfermando. Si te das cuenta, lo que nos enferma es la manera en cómo pensamos. Si estamos viviendo el presente, pero pensando en el futuro, no estamos dando gracias ni estamos aprovechando el momento presente o el camino que nos está llevando a ese futuro. Y también nos estamos llenando de ansiedad de no saber si las cosas van a cambiar para mí, de ansiedad de no saber si voy a adquirir eso que quiero en un futuro, de ansiedad de cómo lo voy a hacer y no estás trabajando en el cómo lo vas a hacer, sino que te estás desgastando mental y físicamente, porque todo lo que piensas se generan emociones y reacciones y entonces físicamente te estás desgastando, te estás enfermando. Y a veces dices, es que me duele aquí, debe ser de mucho trabajo. Claro, es de mucho trabajo que le das a tu cabeza, porque si te pones a pensar todo el día en tu trabajo, le diste mente y mente y mente a ese problema o a esa situación, a esa circunstancia que tenías y se te subió aquí. Después que me duele la espalda, que me duele cualquier tipo de dolencia. Ponte atención, ponle atención a tu cuerpo. Los dolores son información que nuestro cuerpo nos da para ver
qué es la situación o cuál es la situación que tenemos que prestar atención en nosotros y cambiarla para que no nos sigamos malgastando de esa manera, emocional y físicamente. Entonces, pongamos atención, es como las personas que viven llenas de rencor, que no han perdonado, cuánto odio llevan en su corazón y en su mente y viven con ese odio y ni siquiera la otra persona a la que no han perdonado lo siente, esa persona está feliz, contenta, llevando su vida en su día a día con sus problemas, con sus situaciones. Y esta otra persona se está matando su cabeza y se está llenando de veneno. Se está enfermando, que si me duele la cabeza, que si me duelen los hombros, que si me duele la espalda, que es el estrés que está manejando y no el estrés de lo que te pasa en el día a día, sino el estrés que está aquí. Porque el estrés que nos pasa en el día a día lo podemos manejar y lo podemos controlar. Pero el estrés que está aquí no lo hemos sabido controlar. El estrés que genera nuestros pensamientos ha sido muy duro para nosotros, el ser humano, saber autocontrolar nuestra mente, saber autocontrolar nuestros pensamientos y dejamos que nuestra mente, que nuestros pensamientos nos controlen a nosotros mismos. Estamos dejando que nuestra mente genere emociones y de esas emociones salgan reacciones que no nos gustan. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? ¿Hasta cuándo vamos a querer siempre llevar la razón? Solamente por lo que pensamos. Y tú te pones a ver y la mayoría de tus pensamientos son peleando con el otro, son respondiéndole. Y si él me dice así, entonces yo le digo así. Y si él me responde así, yo le digo... Y no hay una pelea, el 90% de lo que pensamos no sucede. Si tú te vas y estás peleando con tu esposo, con tu esposa, la que sea, en tu mente, llegas a tu casa y la persona está como normal, como si nada, pero tú ya llegaste tan alterado y tan estresado de todos tus pensamientos que tuviste en todo el día, que cualquier acción que haga esa persona, de una vas a tener una reacción. Y esa reacción va a hacer que haga una bomba que explote y no la vas a soportar. Y después va a decir, yo sabía. No es que tú sabías, es que tú ya te generaste todas esas emociones y esas reacciones mientras estabas pensando todo el día en ese problema, en cómo llevarlo, cómo tratarlo, qué decir, qué no decir, qué me va a responder, qué... No, o sea, ¿por qué nos tenemos que matar de esta manera a nosotros mismos? O sea, ¿por qué no podemos tener más consideración con nosotros mismos? ¿Por qué? O sea, empecemos a hacer pequeños ejercicios como respirar profundamente. Cada vez que se te vengan esos pensamientos negativos, respira 3 veces profundo. Ellos no se van a ir de inmediato, van a estar ahí. Otro de los ejercicios que también funciona es autoobservar tus pensamientos. Mientras estás teniendo esos pensamientos negativos, mientras estás teniendo esos pensamientos de pelea, mientras estás teniendo esos pensamientos de frustración, obsérvalos. Haz de cuenta, observa qué es lo que está pasando por tu mente y verás cómo ellos se van a empezar a quedar calladitos, se van a empezar a quedar en calma y van a volver porque es un hábito que hay que coger, porque es un hábito que ya tienes desde hace mucho tiempo, entonces va a ser otro hábito que cojas para sacar eso de ahí. Un hábito quita otro hábito, entonces tienes que trabajar mucho. Cada vez que vengan ese tipo de pensamientos, autoobsérvate. Observa esos pensamientos para que se queden callados. Si vuelven y no sabes qué hacer, respira 3 veces para estar en el presente, para sentir lo que estás haciendo en tu trabajo. Aunque sea desgastador, si tú lo haces con un sentimiento de que agradeces o que lo estás haciendo por amor, porque sabes que eso es lo que entra el pan a la mesa de tu casa, porque sabes que eso es lo que paga el alquiler de tu casa, porque sabes que eso es el sustento tuyo y de tu familia, lo empiezas a hacer con amor, sin pensar en el mañana, en el pasado,
o en los problemas que tengas, y ese trabajo se va a hacer mucho más ameno y menos pesado que antes. Vas a ver, porque me pasó a mí y porque yo lo viví, porque yo pasé por ahí, es que te lo estoy diciendo, no es fácil, eso sí te digo, no es fácil, pero no es imposible, no es imposible y se puede empezar por algo. Empieza por ti, muchas cosas haces por los demás, ¿por qué no hacer una pequeña cosa por ti? Y verás que esa pequeña cosa te va a traer grandes cambios en el futuro. Y no piensas en el futuro, simplemente piensa en lo que puedes hacer hoy, por cambiar tus emociones, tu estado de ánimo, tus sentimientos. Verás cómo todo cambia. Otra cosa es que al levantarnos, dar gracias por todo, empezar a dar gracias, que si tienes 5 minutos para ver el teléfono, vas a tener 5 minutos y ni siquiera son 5 minutos, con un solo minuto cuando abres los ojos, agradezcas por lo que tienes todos los días. Si no te acuerdas, vuelve, inténtalo mañana. Y antes de dormir, agradece antes de dormir por todo tu día, por lo bueno y por lo malo que tuvo el día, porque lo malo nos trae aprendizaje, porque de lo malo siempre hemos aprendido cosas y esas cosas nos han servido como herramientas para la próxima vez que nos suceda lo mismo, actuar de manera diferente y que no se vuelva un problema todo. Entonces, yo les recomiendo eso, que hagan esos pequeños ejercicios que a mí me sirvieron, yo creo que a ustedes también le pueden servir y qué bonito que yo hubiera tenido a alguien que me dijera este tipo de cosas para yo salir de todos esos momentos de niebla que tenía en mi cabeza y tener la tranquilidad que hoy en día tengo, porque hace unos años antes no era capaz de estar tranquila ni siquiera aún teniendo el sustento. Para mí estaba tranquila, para mí, para las cosas de mi casa, para lo que fuera, estaba tranquila. Siempre estaba quejándome de todo. Esa es una de las cosas que también hay que cambiar, la queja. Pero después puede que estaremos hablando de eso. Muchas gracias, los quiero mucho, un beso muy grande. Chao, chao, y si pueden, denme un me gusta y síganme. Gracias.